Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos a nuestra segunda actividad académica del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hoy vamos a tratar un tema de alimentación saludable en el preescolar y escolar y cómo diseñar loncheras equilibradas y atractivas. Para mí es un gusto presentar a mis compañeras y colegas. La doctora María Catalina Bajes, ella es pediatra de la Universidad del Bosque, magíster en nutrición clínica del INTA de la Universidad de Chile y es actual docente e investigadora de la Universidad del Bosque. Junto con ella está la doctora Mónica Jaimes, ella es médica pediatra de la Universidad de Buenos Aires, especialista en gastroenterología pediátrica del Hospital de Buenos Aires y actualmente labora como pediatra gastroenteróloga en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Les recuerdo a todos que las preguntas al final van a ser a través del chat, así que bienvenidas todas y aprovechemos este espacio tan importante. Todas bienvenidas. Bueno, hola a todos, muy buenas noches. Entonces vamos a comenzar con la charla de alimentación saludable en edad preescolar y escolar, fundamentos, estrategia y rol del entorno. Estos van a ser nuestros conflictos de interés junto con la doctora Catalina. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta charla? Conocer los fundamentos de la alimentación saludable para los niños en edad preescolar y escolar e identificar estrategias para ofrecer refrigerios adecuados en esta edad. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Entonces vamos a tratar conceptos básicos de la alimentación saludable, cuáles son los nutrientes importantes, cómo vamos a hacer loncheras, snacks y refrigerios saludables e información nutricional. Entonces vamos a empezar con la primera parte de la charla, que es alimentación saludable en la edad preescolar y escolar. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Entonces, los objetivos es asegurar un buen crecimiento y desarrollo adecuándose a la actividad física de cada niño, promoviendo hábitos saludables y la prevención de enfermedades nutricionales a corto y a largo plazo, como son la obesidad, el estreñimiento, aterosclerosis, la hipertensión arterial, diabetes, entre otras. Siguiente. Entonces, ¿qué es una alimentación saludable? Una alimentación saludable es aquella que me va a proporcionar los nutrientes necesarios para mantener un buen funcionamiento del organismo. Me va a garantizar también un buen desarrollo y un buen crecimiento. En esta edad vamos a educar a los niños y a enseñarlos a tener hábitos alimentarios saludables, ya que van a ser la base de su futura alimentación y es parte fundamental tanto de los padres como de los pediatras hacernos cargo de esto, ya que ha demostrado ser importante en la prevención para minimizar el riesgo a futuro de enfermedades crónicas como las que mencioné anteriormente. Siguiente. Entonces tenemos algunas características biológicas, psicológicas y sociales a esta edad que son importantes. A nivel biológico tenemos en la edad preescolar, que es la correspondiente de 2 a 6 años, en lo relacionado con el crecimiento, va a haber un crecimiento más lento en relación a cómo venía en sus 2 primeros años. Entonces, vamos a ver una ganancia de talla de 5 a 7 centímetros al año con una ganancia de peso de 2 a 3 kilos por año. En relación al apetito, va a haber un descenso de las necesidades de energía y de nutrientes que puede condicionar a que se disminuya el apetito en esta edad. Va a haber mayor aumento de masa muscular y ósea, aumentando las necesidades proteicas y se va a presentar la erupción completa de los dientes primarios. A nivel escolar, que es la correspondiente de los 6 años, más o menos hasta el inicio de la adolescencia, el crecimiento va a ser la ganancia de talla va a ser de 5 a 6 centímetros al año, con una ganancia de peso de 3 a 3.5 de kilogramos al año. Las necesidades energéticas, pues a esta edad van a depender más de la actividad física, pues van a aumentar más a esta edad. Entonces el apetito va a aumentar también. También esto se va a continuar la maduración de los diferentes órganos y sistemas. Siguiente. A nivel psicológico, entonces a nivel escolar, va a haber un desarrollo más rápido del lenguaje y de la motricidad fina y gruesa. Va a haber mayor autonomía y curiosidad y desarrollan preferencias también.
empieza también su desconfianza ante todo lo desconocido, incluyendo también los alimentos, y va a aparecer en este momento algo que llamamos neofobia alimentaria, que es como el rechazo a los alimentos, que puede ser una respuesta fisiológica que para la mayoría de los padres lo pueden confundir como selectividad alimentaria. A nivel escolar, entonces se van a desarrollar algunas habilidades académicas como son la lectura, la escritura, y pues esta es una etapa clave para la implementación de todo lo que son hábitos alimentarios saludables. Siguiente. A nivel social, entonces, es una etapa importante de socialización. Empieza la incorporación a las guarderías y escuelas, y los comedores también cobran bastante importancia, pues los niños se van a empezar a relacionar con otros niños, con los cuidadores, aprenden a comer cosas nuevas, prueban nuevos alimentos, y se va a generar también como autonomía alimentaria, ya que pues van a empezar a comer sin supervisión de los padres. Continúa siendo importante pues que la familia sigue siendo su modelo y clave de hábitos y de valores. También es importante recalcar que pues también va a estar la exposición a todo lo que es publicidad, redes sociales, que nos van a promover el consumo de alimentos atractivos, pero de dudoso valor nutricional. Siguiente. Entre los hábitos alimentarios saludables, pues es importante recalcar que la alimentación es un acto relacional por excelencia, que la relación entre los padres e hijos van a influye en la conducta alimentaria. El estilo educativo familiar puede mejorar o dificultar los hábitos saludables. Entonces, un estilo asertivo responsable sería el más adecuado, donde le enseñamos al niño a reconocer entre el hambre y la saciedad. Los padres van a actuar como guías y modelos, deciden qué, dónde, cuándo y cómo se come, permitiendo que el niño decida también cuánto comer. Hay estilos inadecuados como el que es el estilo que es muy controlador o permisivo o negligente, que le puede llevar a malos hábitos o a trastornos alimentarios. Siguiente. Entonces, acá puse una gráfica, una foto de un plato saludable de la familia colombiana. Entonces vemos grande un vaso de agua, que pues es importantísimo tenerlo presente en todas las comidas. También tenemos las frutas y las verduras, recomendables comerlas 2 o 3 veces al día. La parte de lácteos y otros productos lácteos, incluido el huevo, también se recomienda en nuestro plato. Al menos recibir 2 veces por semana leguminosas como el frijol, la lenteja, la arveja, el garbanzo. Lo que es el pescado, carnes magras y blancas, pues el consumo va a ser variado y más moderado durante la semana. Y pues obviamente recalcar la reducción de ingerir carnes embutidas, enlatados o productos que tengan alto contenido de sodio. Todo este plato saludable, obviamente acompañado de una actividad física regular. Siguiente. Bueno, la ingesta calórica por etapa escolar, ¿cómo la vamos a distribuir? Entonces, el desayuno tanto en el preescolar como en el escolar va a corresponder al 25%. El refrigerio de la mañana en el preescolar va a ser un poco más, del 15%, y el 10% en el escolar. El almuerzo va a corresponder al 30% en ambas etapas. El refrigerio lo va a recibir el chiquito del escolar en el 10%, correspondiente al 10%. Y la cena en el preescolar va a ser del 30% y en el escolar del 25%. Siguiente. Entonces, la distribución de las comidas, de las 3 comidas principales, el desayuno. El desayuno va a ser muy importante en los niños, ya que pues la mayoría va a tener un ayuno bastante prolongado, casi de 10 a 12 horas de ayuno. Este desayuno se recomienda que debe incluir lácteos, cereales integrales sin azúcar, frutas, y pues evitar todo aquello que nos vaya a obstaculizar esta buena alimentación, como son el uso de pantallas, o los niños que no han podido dormir bien, que se acostaron muy tarde o que tienen prisas para irse al colegio. En relación al almuerzo, pues es la comida principal del día, se recomienda que debe ser variada y equilibrada.
Evitar que sea excesiva como para que no, evitar la somnolencia, que nos vaya a dificultar las actividades de la tarde. Y la cena pues se va a complementar con lo que faltó del día, que es ser ligera, nutritiva y sin excesos. Entonces, una alimentación saludable pues se compone de varios macronutrientes, de la ingesta de fibra, de lácteos, cada uno en proporciones adecuadas y pues balanceadas según las necesidades nutricionales de cada etapa de la vida. Siguiente. Entonces, vamos a hablar de los diferentes nutrientes. Entonces, la distribución de los macronutrientes, ¿cómo va a ser en este plato saludable? Entonces, la ingesta de proteínas va a ser correspondiente al 10 al 15% del total de las calorías distribuidas entre proteínas de fuente animal o vegetal. La ingesta de lípidos del 25 al 35%, que va a ser diferente según el rango de edad, y la ingesta de carbohidratos del 50 al 60%. Siguiente. Entonces, la ingesta de proteínas, la ingesta como límite superior que se recomienda va a ser de 2 a 3 gramos por kilo. ¿Cuáles van a ser las fuentes recomendadas? Las de origen animal que tienen alto valor biológico, la leche, el huevo, la carne, el pescado. De fuente vegetal, entonces tenemos las legumbres, cereales que pues ya tendrían un bajo valor biológico. Siguiente. En relación a las grasas, entonces dependiendo de la edad, si es de 2 a 3 años, lo recomendable es consumir el 30 al 35% correspondiente a las calorías totales. Mayores de 4 años, entre el 25 al 35%. ¿Cuáles son las fuentes recomendadas? El consumo de frutos secos, aceite de oliva, que son importantes en su contenido de grasas monoinsaturadas y antioxidantes. El pescado graso, por su alto contenido de grasas poliinsaturadas y como fuente de omega 3. En relación a los carbohidratos, pues estos van a ser los más importantes, va a ser la principal fuente de energía, correspondiente al 50 al 60% de las calorías diarias, recomendación de 130 gramos al día. ¿Cuáles son las fuentes recomendadas? Donde los vamos a encontrar en los cereales integrales, en las diferentes verduras y frutas, en las diferentes legumbres. Evitar el azúcar añadido, miel, jarabes o zumos tanto naturales, ya que pues el exceso de todo esto pues nos va a llevar a las diferentes enfermedades a futuro que ya nombré anteriormente. Algo importante es que hay una recomendación de la ESGAN y la OMS que dice que los azúcares libres corresponden al menos del 5% del total calórico entre los 2 y los 18 años y evitar totalmente en menores de 2 años. Siguiente. En relación al consumo de la fibra, incrementarla diariamente, al menos 2 frutas al día, incrementar también el consumo de frutos secos a diario, preferir siempre la fruta entera. En relación a los zumos, el máximo de cantidades de onzas que recomiendan en edad preescolar es máximo de 4 a 6 onzas y en escolar de 8 a 11. En relación a los lácteos, siempre asegurar una ingesta también diaria, ya sea de leche, yogur o queso, para cubrir las necesidades para mantener estos niveles de vitamina D y de calcio. En relación a la sal, pues evitar siempre el salero en la mesa, evitar el consumo de aperitivos, pues cuando ya se empieza pues a utilizar la sal, se indica la sal yodada. Entonces, ya como para ir finalizando esta primera parte, importante la función que cumplen los padres, los cuidadores, que son modelos de conducta alimentaria y guías en el establecimiento de hábito. Recomendaciones prácticas, entonces servir siempre porciones adecuadas según la edad, peso, talla, actividad física, ofrecer una alimentación variada, recordar que son 3 comidas principales y dependiendo de la edad, 1 o 2 refrigerios, siempre el consumo de agua entre comidas, evitar comidas tipo snack o bebidas muy azucaradas. Siguiente. Y el ambiente siempre donde va a comer el niño, un ambiente que sea tranquilo, libre de distracción, sin pantallas, sin juguetes, siempre acompañarlo, fomentar el consumo de la comida en familia, presentar los alimentos de forma atractiva, que es lo que va a hablar la doctora Catalina a continuación,
Y si hay rechazo de diferentes alimentos, seguírselos ofreciendo de forma repetida y gradual. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el papel que cumplimos nosotros como pediatras? Entonces, incluye mantener la salud del niño y prevenir enfermedades crónicas desde la infancia. Y esto lo vamos a hacer en cada una de nuestras consultas, en la que vamos a evaluar el estado nutricional, la dieta, la actividad física y el uso que está haciendo de las pantallas. Siguiente. Listo, entonces a continuación seguiría la doctora Catalina, que nos va a hablar sobre el diseño de loncheras saludables. Siguiente, Cata. ¿Cata? ¿Aló, Cata? La doctora debe activar el sonido. Cata. Hola, ¿me escuchan? Aló, Cata, ya se te está Sí. escuchando. Bueno, Ya. gracias. Sí, es que me habían bloqueado el, el sonido. Qué pena, ¿me confirman que estén viendo la diapositiva, por favor? Sí, Cata, ya aparece. Gracias. Bueno, entonces continuando con la segunda parte de la información que queríamos compartirles hoy, vamos a hablar un poco de un tema que a diario a nosotros como pediatras y seguramente como gastros también hace parte de las inquietudes de los padres o los cuidadores de los niños que nosotros vemos con frecuencia. Es un tema del día a día. Actualmente estamos en una sociedad muy cambiante, muy cortos de tiempo y esto pues se vuelve un reto a la hora de ofrecer una lonchera lo más adecuado para estos niños en edad preescolar y escolar. Yo aquí, antes de seguir con la información, queremos pues dejar muy en claro que esta información que nosotros estamos compartiendo con ustedes es el punto de vista de nosotros como pediatras y gastroenterólogos pediatras, ¿sí? Y que como colegio, nosotros somos un colegio multidisciplinario y también aparece el rol o el papel muy relevante que tienen las nutricionistas dietistas también en esta parte. Entonces, vamos a hablar de lo que es una lonchera o en algunas comunidades también hablan de lo que es un snack o también conocido como un refrigerio. Realmente este tipo de alimentación está pensada para cubrir un espacio que hay entre las comidas principales, ¿sí? No para convertirse en una comida completa. Y eso hay que dejarlo muy claro y explicárselo a los padres en el sentido que a veces ellos piensan que muchas veces, como lo mencionaba Mónica hace un momentico, es muy importante que los niños se vayan al colegio desayunados de sus casas, ¿sí? Y no que los padres o cuidadores pretendan llenar con una lonchera o un refrigerio ese espacio en el cual el niño no desayunó en su casa, ¿listo? Entonces van a ser alimentaciones pequeñas y generalmente estas loncheras o refrigerios implican la combinación de alimentos ricos en proteínas con quizás también un alimento rico en carbohidratos, pero también pensar en grasas saludables que favorecerán esa saciedad y permitirán, digamos, alcanzar o llegar al siguiente momento de alimentación principal. Y como lo veíamos previamente, dependiendo si estamos ante niños preescolares,
van a necesitar en general un refrigerio y si son niños escolares podrían llegar a necesitar 2 refrigerios al día. Bueno, esta imagen ya la vimos hace un momentico, pero aquí quiero resaltar lo que acabamos de hablar sobre los refrigerios. El niño preescolar, que es ese niño entre los 2 y 5 años, 6 años, que es el que está generalmente yendo a un jardín infantil, a una guardería en horas de la mañana, por lo general, pues va a tener, digamos, ese momento de alimentación pequeño y esa lonchera o ese refrigerio debería aportar el 15% del valor energético total requerido durante el día. No es más de esa cantidad, entonces tampoco van a ser, como lo veíamos, alimentaciones grandes. Y ya cuando estamos con el niño escolar, entre los 6 y los 11, 12 años de edad, pues ya son niños que tienen una jornada escolar un poco más larga, ¿sí? Tienen generalmente un recreo en la mañana en su colegio y en la tarde, después de terminar su jornada, llegan a la casa a tener otro refrigerio antes del momento de la cena. Sin embargo, miren que el valor energético total que hay que cubrir por esos refrigerios apenas es del 10%. Bueno, dentro de los principios nutricionales básicos que tenemos que tener en cuenta para construir la lonchera, debemos pensar en incluir proteína. Esta la podemos obtener de fuentes como los huevos, el queso, carne, pollo, legumbres, ¿sí? Ofrecer carbohidratos complejos, especialmente, por ejemplo, hojuelas de avena, quinoa, cereales integrales y como el pan integral. La lonchera idealmente debería llevar frutas y verduras variadas, tener también un aporte de grasas saludables como el aguacate o los frutos secos, ya sea como mantequilla, crema de estos frutos secos, o si el niño ya es mayor de 4 o 5 años ya podría controlar el tamaño de un fruto seco en su presentación original y como lo mencionábamos ya desde las diapositivas anteriores, la importancia de la hidratación adecuada, especialmente con agua. A continuación, les voy a mostrar una información que ha sido tomada con autorización del Centro de Investigación y Educación en Nutrición, CIEN Nutrition, en el cual de un curso de loncheras, nosotros tenemos que tener en cuenta que el cálculo de estas loncheras se puede hacer de 2 maneras. Uno por aporte energético y otro por grupos de alimentos. Si nosotros queremos calcular exactamente cuántas calorías va a aportar la lonchera, pues como lo mencioné hace un momentico, tenemos que apoyarnos en nuestras colegas nutricionistas dietistas que han estudiado 5 años para hacer cálculos dietoterapéuticos. Desde el punto de vista como pediatras y gastroenterólogos podríamos orientarnos más a ofrecer ideas a través de la combinación de grupos de alimentos. Entonces, en ese orden de ideas hay unas posibles combinaciones para desarrollar estas loncheras o refrigerios. Entonces, tenemos una combinación, por ejemplo, de un cereal con una proteína, o podemos tener una combinación de un cereal con un lácteo, o podemos tener la combinación de un cereal con una grasa saludable. O la otra opción es combinar fruta con proteína, fruta con lácteo y fruta con una grasa saludable. ¿Listo? Entonces, si ven, esto nos darían alimentaciones, digamos, reducidas en tamaños. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, aquí estas son opciones que incluso han sido avaladas por la Escuela de Salud Pública de Harvard, en el cual para niños en etapa preescolar y escolar, por ejemplo, podemos ofrecer 1/4 de taza de nueces. Recordemos que una taza son alrededor de 8 onzas, pero entonces sería 1/4 de esa taza de nueces que si ese niño, como les digo, vuelvo y repito, es mayor de 4 años de edad, podría consumir esa nuez, digamos, entera sin tener riesgo de atoramiento o de atragantamiento, pero si es menor de esa edad es mejor ofrecer esas nueces como cremas o mantequillas. Y eso podría ir combinado, ¿sí?,
con una taza de cuadritos de pan integral rallado, obviamente sin azúcar añadido, ¿sí? Entonces, ahí en esta lonchera o en este refrigerio estaríamos ofreciendo un carbohidrato, proteína y grasa saludable. También como el que vemos en la imagen, es cortar unas rodajas de manzana, ¿sí? Y ofrecer media taza de garbanzos asados en aceite de oliva y de pronto con algunas especies, niños, que como lo mencionaba Mónica, a veces los papás perciben por los cambios de apetito que los niños son selectivos. Muy probablemente es que necesiten experimentar otros sabores y otras texturas que los enganchen, llamémoslo así. Y las especies pueden ser un elemento adecuado para esto. También podemos, por ejemplo, ofrecer un cuarto de taza de semillas de girasol o nueces nuevamente, con un cuarto de taza de albaricoques secas, cerezas o pasas, obviamente que no tengan azúcares añadidos, ¿sí? Se vería algo así. O también ofrecer queso con alguna fruta, por ejemplo, con unas uvas. Otras opciones podría ser media taza de arándanos o de fresas, o sea, algún fruto rojo con yogur. Aquí, digamos, dependiendo de la edad, podríamos ofrecer un yogur griego o un yogur natural sin azúcar añadido, ¿sí? Recordemos que el consumo de yogur griego en los primeros años de vida, ese exceso de proteína puede condicionarnos a obesidad más adelante. Entonces, realmente un yogur griego no está diseñado para un niño pequeño, pero aquí ya estamos hablando de niños un poco más grandes. Por ejemplo, el yogur griego podría ser una opción para un niño ya escolar, un niño más grande. Mantequillas o cremas de maní, de cacahuate o de almendras, ¿sí? Untadas o esparcidas en una tajada de pampita o de un pan integral. También los famosos palitos de verduras, de zanahoria, de apio, ¿sí? Que puedan untar con hummus, ¿sí? Ahí serían opciones que podríamos enviar en las loncheras. En general, ¿qué recomendaciones prácticas se sugieren para la preparación de una lonchera? Tendríamos que usar, ojalá, alimentos de la temporada, ¿sí? Aquí, pues, digamos, en Colombia gozamos con gran variedad de varios de ellos, o sea, de frutas y verduras, especialmente durante todo el año, diferente a países donde por las estaciones, digamos, se vuelven monotemáticos en lo que pueden ofrecer, pero aquí tenemos esa gran ventaja, entonces ojalá podamos ofrecer esos alimentos de la temporada. También hay que pensar en la practicidad de los alimentos. Recordemos que son niños pequeños, los preescolares o los escolares un poquito más grandes, pero igual tienen que ser alimentos que sean prácticos para llevar, que ojalá incluyamos vegetales. Recordemos que el grupo de los vegetales es el grupo de alimentos con mayor dificultad de aceptación para un niño, ¿sí? También tener en cuenta las fuentes proteicas, las bebidas saludables, por excelencia agua o leche, y aquí sí toca hacer un curso acelerado de diseño para considerar los diferentes colores y formas, incluido hay que pensar en qué recipiente yo voy a enviar esa lonchera al niño preescolar o escolar. ¿Qué no debe llevar una lonchera? ¿Sí? Primero que todo, no debería llevar embutidos. Conocemos que los embutidos tienen nitritos, nitratos y que al ser calentados, o sea, al calentar o al cocinar este tipo de productos, se transforman y pues pueden ser cancerígenos. Incluso la Organización Mundial de la Salud los embutidos están catalogados como en primera línea como cancerígenos. ¿Listo? Bebidas procesadas como las gaseosas o los jugos de caja, ¿sí? Evidentemente tienen grandes cantidades de azúcar añadido, además de colorantes de diferentes categorías que no están recomendados para el consumo de niños. Los alimentos presentados en forma de paquetes ultraprocesados que tienen todo este tema de grasas saturadas, azúcares añadidos, exceso de sodio.
Dulces como las gomas, especialmente lo que tiene que ver con colorantes, ¿sí? Así como se ve en la imagen. También no están indicados para una alimentación saludable. Y el consumo, por ejemplo, de bebidas achocolatadas, estas de cajitas, o yogures con azúcares añadidos, con cereales de estos de multicolores, ricos en azúcar, no deberían ir en la lonchera de los niños. Para niños preescolares hay que ser muy, como decía, muy diseñadores en el tema del envío de la lonchera, porque todo entra, así como dicen las abuelitas y las mamás, todo entra por los ojos. Entonces, se sugiere que para la aceptación de los diferentes alimentos se usen cortadores para las frutas, para las verduras, ¿sí? Se creen, así como se ve en la imagen, caritas con los alimentos, se combinen con colores vibrantes, ahí vemos el rojo, el verde, el naranja, ¿sí? Y que obviamente, vuelvo e insisto, son porciones pequeñas y porciones manejables para el niño. Para el niño escolar, ya él requiere de pronto un poco más de variedad y ya es un niño más autónomo, son niños que ya están integrados a colaborar en las actividades de la casa, entonces es bueno involucrarlos en la preparación. Desde la noche anterior ellos mismos pueden empezar a preparar su lonchera, incluyendo opciones que se puedan comer con las manos, que no requieran cuchillo, tenedor, ¿sí? Y obviamente la porción para un niño escolar va a ser un poquito más grande que la del niño escolar. Invitarlos también a que los niños experimenten nuevos sabores, texturas. Y en general en las estrategias de presentación, pues hay una parte que es la organización visual. Entonces se recomienda que la lonchera vaya empacada en recipientes con compartimentos y esto tiene una lógica, llamémoslo así. Si pensamos un poco cuando iniciamos la alimentación complementaria también, la exposición inicial a los alimentos debe hacerse de manera separada, visualmente, sensorialmente, es mucho más agradable a que todo esté mezclado, digamos, en la coquita, en la cajita que se envía. Se puede tener en cuenta un poco la regla del plato saludable del preescolar y del escolar, en el cual medio plato, digamos, debería estar lleno de frutas y verduras, un cuarto de plato la proteína, un cuarto de plato los carbohidratos. Enviar una notica motivadora, un sticker, una calcomanía, puede demostrarle más todavía ese cariño y esa importancia que tiene el niño en la vida de cada una de las familias y motivarlo a consumir lo que se le envió porque fue realizado con amor y variar a lo largo de la semana los diferentes colores. Para optimizar la preparación, pues ojalá cada semana los cuidadores pensaran con anterioridad con un menú semanal de las loncheras, sino del día antes pensar en qué le voy a echar. ¿Por qué? Porque pues lo que mencionaba, vivimos en una sociedad bien alocada, sin tiempo, entonces lo más fácil es recurrir a los productos procesados, al paquetico, a la botellita, a la cajita para llenar esa lonchera por no tomarnos un tiempo para pensar en un menú semanal, ¿sí? Se puede, digamos, preparar con anterioridad algunos ingredientes, por ejemplo, el hummus, las cremas de maní, de almendra, digamos, se pueden ir preparando con algunos días de anterioridad para, pues, optimizar el tiempo a la hora de empacar la lonchera. Quizás tener un backup, un respaldo de que el niño diga, ay, no, es que hoy no quiero llevar uvas, pero entonces sí tengo fresas y tengo la opción de cambiarlo. Y obviamente hay que tener en cuenta las preferencias individuales de cada uno de los niños. Bueno. Y dentro de esta preparación o consideración de las loncheras y de los refrigerios, no podemos dejar de lado la importancia de aprender a leer las etiquetas de información nutricional, porque no podemos taparnos los ojos y muchas veces echamos mano de estos productos que venden en las grandes superficies o en las tiendas del barrio, o sea, que se producen a nivel industrial, y debemos entender qué información nos está pasando esa etiqueta.
Esto ya se viene trabajando hace muchos años. La FDA en Estados Unidos tiene varios cursos o varios, digamos, como información para educar no solamente al personal de salud, sino también a los consumidores. Y, por ejemplo, resaltan cosas que en la información nutricional hay que, por ejemplo, leer sobre las porciones que contiene ese producto, ¿sí? Entonces, muchas veces un mismo paquete no es solamente una porción, sino pueden ser 2, 3, 4 porciones dentro de ese mismo paquete. Hay que leer el aporte calórico, pero tampoco esto se nos puede volver una obsesión, y eso lo menciono porque, por ejemplo, tenemos niños escolares que ya tienen rasgos o trastornos de esta conducta alimentaria, ya los vemos que ellos también empiezan a revisar esta información y a sumar calorías. Tenemos que conocer también en la parte de nutrientes, donde por ley se deben reportar el aporte de grasas, el aporte de sodio, el aporte de carbohidratos. Y la FDA, por ejemplo, considera que si uno de estos nutrientes se reporta en 5% o menos, puede considerarse un aporte bajo, pero si es más del 20%, se considera un aporte alto. Entonces, ahí vemos como, por ejemplo, el sodio en este ejemplo tiene un 37%, o sea, ese producto, esa etiqueta tiene un aporte importante de sodio, seguramente tendrá un sello que dice alto en sodio. Veamos cómo también eso pues ya cambió hace algunos años aquí en Colombia, por lo menos de que en el reporte de carbohidratos y del total de azúcares se haga la diferencia entre el total de azúcares y los azúcares añadidos, ¿sí? Y en la parte, digamos, final de la etiqueta vemos micronutrientes como vitaminas y minerales. Vemos que de pronto el calcio de este producto está mayor de 20, podría ser una buena fuente, pero está corto en vitamina D, en hierro y en potasio. Y también tenerlo muy en cuenta que la mayoría de los etiquetados nutricionales, y ahí lo ven al final de la imagen, dicen que estos valores han sido calculados para una dieta que aporte 2.000 calorías, y no todos los individuos, no todos los niños necesitan 2.000 calorías. Entonces esto es muy, muy general. En Colombia tenemos la resolución 2492 del 2022, en el cual se establecieron los límites para, si se exceden estos límites, pues el producto que se comercialice debe llevar alguno de los sellos octagonales. Depende si el alimento que se está ofreciendo es un alimento sólido o es un alimento líquido. Por ejemplo, un alimento sólido, si el sodio es mayor de 300 miligramos por 100 gramos, pues ya es alto en sodio. En azúcares, si hay más del 10% de azúcares libres, también va a tener el sello. Habla de grasas saturadas también en un 10%, de grasas trans, ¿sí? Y llama mucho la atención, y aquí también lo quiero dejar claro porque estamos hablando de población pediátrica, los edulcorantes se deben reportar, y los edulcorantes, la verdad, no deben ser consumidos por niños, ¿sí? Por población infantil. Bueno, entonces el superar estos límites condiciona que el producto tenga estos sellos negros, octagonales, que hoy vemos y que ocupan gran parte de la frontalidad de cada uno de los productos, y que es una manera de alertar al consumidor sobre a qué se está exponiendo si está consumiendo algo de esto. Entonces, para terminar, pues creo que es importante que recordemos que cada niño es único, que tiene sus preferencias y sus necesidades nutricionales, y que por ende debemos individualizar, en este caso, el diseño de sus loncheras, que igual, como pueden incluir grupos de alimentos, como deben incluir alimentos como las verduras, que son los de difícil consumo, pues hay que nosotros como cuidadores mostrar una actitud positiva hacia ese tipo de alimentos, involucrarlos a los niños incluso desde la compra de los alimentos, la preparación, para tener, digamos, un efecto positivo, ¿sí? Y que así sean
esta sea una comida pequeña, ¿sí? Va a impactar en el futuro de nuestros niños, ¿sí? Porque hace parte de lo que vimos, de todo lo que vimos de alimentación saludable. Y si las cosas las hacemos bien desde en estos primeros años de vida, no solamente vamos a contribuir con su bienestar físico y cognitivo, sino también con que sean adultos más saludables y sostenibles para otras generaciones. Para terminar, antes de dar espacio, si existe alguna pregunta, queremos invitarlos a nuestro evento del Décimo Congreso Internacional del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Este es el QR para el curso precongreso. Va a estar muy interesante porque es el tema de la inteligencia artificial como una herramienta para el conocimiento e investigación en pediatría, y también está obviamente el QR para el Congreso, ¿sí? Los días 21, 22 y 23 va a ser aquí en Bogotá con amplios temas a tratar de interés de todos nosotros y bueno, los esperamos por allá. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ambas por compartir su amplio conocimiento y experiencia sobre el tema. Tenemos 10 minuticos de preguntas. Doctora Mónica, ¿usted está por ahí ya conectada? Listo, ya. Ya te vi. Ya pueden hablar ambas. Bueno, la primera pregunta la hace la doctora Laura Castañeda. La doctora Catalina algo habló al principio, ¿cierto? Respecto a esta pregunta, que lo ideal es que la lonchera no se convierta en un sustituto del desayuno, pero a veces pasa. Entonces ella pregunta qué estrategias o recomendaciones se pueden utilizar con aquellos niños que por la jornada escolar deben salir de su casa muy temprano y rechazan el desayuno. Bueno, a ver, en ese punto sí, digamos, esto lo que es lo ideal, pero si la persona que pregunta está aquí en Bogotá, uno se da claramente cuenta a las 5 de la mañana hay buses de colegio con niños dormidos dentro de la ruta y muy seguramente pues si uno de adulto comer temprano es bien difícil, para un niño también, pero generalmente esos niños que salen temprano, la institución educativa tiene un espacio o un momento para ofrecer una comida de manera temprana, es decir, si se va temprano y llega al colegio 7, 7:30, la mayoría de colegios puede ofrecer un espacio para que el niño consuma algo ahí, entonces tocaría pensar, ahí sí, que la lonchera un poco que se envíe de la casa contenga cosas importantes para cubrir ese requerimiento aproximadamente del 25% de energía que se debe cubrir por el desayuno, o el mismo colegio puede dar la alimentación. Lo ideal de verdad es que ojalá los niños no entraran tan temprano a los colegios y pudieran tener un tiempo para consumir sus alimentos en casa, pero entonces yo creería que hay que sugerir, y vuelvo e insisto, aquí es un trabajo conjunto entre el pediatra, entre el gastroenterólogo, entre el nutricionista, de adecuar la mayoría de cantidad para cubrir energéticamente lo que necesita ese niño. No sé si Moni tiene alguna otra sugerencia. Está bien, Cata. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta del doctor Alexander Cifuentes: ¿cuál sería la recomendación de una lonchera para un niño que tiene alergia al huevo y a la leche? Uy, es un reto grande. Moni, ahí en las alergias. Aló. ¿Tienes el micrófono? Ya. Sí, pero no los estoy escuchando. Ahí ya me escuchas. No, espérame que ahora. Hola. Ahí me escuchas. No. No te escuchas. Bueno, entonces Cata te tocó. Si a mí se me fue la onda un momentico, me quedé congelada. Claro. Niños con alergias alimentarias también son niños con son niños con
que vemos también diariamente. El participante pregunta alergia a la proteína de la leche de vaca y alergia a la proteína del huevo. Entonces, digamos, si ya es un niño escolar y preescolar, entonces podríamos usar, como ya es un niño mayor, podríamos de pronto buscar la opción de usar, por ejemplo, un yogur de coco, ¿sí? O un yogur de almendra, digamos, en reemplazo, que no va a contener proteína de leche de vaca. Y en vez del huevo, entonces yo puedo, por ejemplo, plantear en mandarle, digamos, un rollito de carne o de pollo desmenuzado sin necesidad de mandar un huevo como tal. Podría ser una opción que contenga una proteína y que contenga un reemplazo, digamos, de esa bebida láctea que de pronto podría llevar el que no tiene alergia. Perfecto. Bueno, el doctor, la doctora Shirley pregunta, recomendaciones para manejar los niños con neofobia. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Nosotros sí te escuchamos, Mónica. Sí, ya ¿Nos puedo. escuchas a nosotros? Digo, ¿Aló? no sé si ya puedo, ya tengo el sonido, no sé. ¿Sí? Perfecto, maravilloso. Ahí tú nos escuchas. Sí, ya. Nosotros te escuchamos perfectos, perfecto. Sí. Entonces, Bueno, la otra pregunta, hoy otra complementar con la la, pregunta anterior. no, alcancé a escuchar lo que dijiste de la neofobia. Entonces, lo que yo nombraba que es algo que se va a presentar en la edad más o menos preescolar, que va a ser una respuesta pues fisiológica que después va a resolver. Pues entre las recomendaciones que podemos hacer es muchas de las cosas que ya nombramos, entonces que el ambiente en el que el niño vaya a comer sea un ambiente sin presiones, sin castigos, que el momento de comer sea un momento agradable para el niño y uno como adulto, pues es un ejemplo para ellos, entonces si uno va a comer alimentos variados, pues ellos también pues van a notar esa parte. Y cuando empiezan el rechazo, digamos, a ciertos alimentos, entonces es como no sé, se le ofreció, no sé, una papaya y porque no la comió el primer día, pues no vamos a pensar que una vez que al niño no le gustó la papaya, entonces vamos a necesitar como la exposición repetitiva de este alimento que va a requerir más o menos por ahí unas 10 a 15 veces. Esto nos va a ayudar a que el niño poco a poco vaya a aceptar el alimento, también ofrecerlo pues en porciones pequeñas, que el niño explore, que toque, que lo huela, al igual que la parte de la exploración sensorial, que pues eso también va a ayudar a que el niño toque los alimentos, lo huela y pues que mejore como las ganas de ir probando cada alimento. Será así como las recomendaciones para la parte de la neofobia alimentaria. Muchísimas gracias, Mónica. La doctora Nora Arias nos pregunta que si los niños diabéticos tampoco deben consumir edulcorantes. Sí, los edulcorantes no están recomendados en la edad pediátrica. Los edulcorantes no están recomendados en la edad pediátrica, toca buscar alternativas para el manejo de niños diabéticos, por eso siempre tenemos que apoyarnos en las colegas nutricionistas dietistas, pero no recomendaría que consumiera edulcorantes. Ni siendo diabético. Bueno, y el doctor Luis Carlos nos pregunta qué tan reales y verdaderos son las etiquetas. No pueden ser manipuladas por la industria y quién vigila que esta información sea verdadera. Sí, pues se tiene la resolución que les menciono del año 2022, en el cual pues dicta lo de los valores y dicta el tamaño de los sellos que se deben manejar. Esto va en un tema muy de la educación hacia el consumidor, ¿sí? En la educación hacia el consumidor, de que las aprenda a leer, aprenda a leer esos números que se ponen ahí, pero lo que dice Luis Carlos tiene toda la razón, eso podría llegar a ser manipulado, obviamente el ente, el ministerio debe ser el Ministerio de Salud y Protección Social es el que debe hacer las investigaciones y como esas pesquisas para avalar si el producto cumple o no con los estándares de la resolución. Gracias. El doctor Reinaldo nos pregunta
qué posición tiene acerca del uso del kéfir en las loncheras. ¿Es recomendado, no es recomendado? ¿Se puede sustituir por un yogur, por un lácteo? Bueno, ¿me escuchan? Que se me Sí. va la onda. El kefir, digamos, es una bebida láctea, tiene buen aporte de probióticos, eso, pero tiene, en mi percepción, me parece que el sabor es a veces bastante fuerte y hay niños que el sabor fuerte es difícil de manejar. Yo preferiría, en vez de kefir, darle un yogur natural sin azúcar añadido a un niño. No sé qué opinas, Moni. No, sí, de acuerdo, Cata. No, lo que dijiste. Bueno, la doctora Sandra nos pregunta, ¿el yogur griego es rico en grasas saturadas? ¿Qué opinan de esto? El yogur griego, por definición, es un yogur proteína, o sea, su aporte es alto en proteínas, es su principal cualidad. Incluso yo les puedo decir que en la misma Grecia no existen yogures griegos para niños, y eso que allá nació el yogur griego. Eso, digamos, es una producción más moderna. O sea, lo que le resalta a uno al yogur griego es el aporte proteico, que muchos no tienen azúcares añadidos, ¿sí? Pero también hay que entrar a ver que eso no es el único alimento que consumiría un niño. Obviamente, vuelvo, insisto, el yogur griego no es para niños pequeños, ¿sí? El yogur griego no debería estar en los niños pequeños, ya esto es más para incluso los escolares llegando a la adolescencia. Pero no es el único alimento que constituye la lonchera, y ni la alimentación del niño. Tiene que contener diferentes cosas más o diferentes grupos de alimentos para poder equilibrar. Entonces, no me preocuparía tanto la grasa, sino si yo lo incluyo dentro de algo variado, y obviamente dependiendo de la edad. Y la misma doctora nos preguntan, un buen pan integral, ¿qué porcentaje de fibra debe contener? Uy, ahí sí, si alguna colega nutricionista por ahí ve que Norita Álvarez estaba por ahí, porque esto es de cálculo dietoterapéutico. Por encima del 20% debe contener de fibra, deben ser mezclas de cereales y adicional que no tenga melaza, que es el ingrediente que normalmente utilizan para que el pan sea café o miel. ¿Sí ven la importancia de tener colegas nutricionistas dentro de la planeación de la alimentación? Tristemente la melaza es lo que lo hace más rico. Bueno, una última pregunta porque ya tenemos que acabar a las 8:30. Los sellos se han vuelto un problema para los padres. ¿Cómo podemos asesorarlos? Porque casi todos los productos tienen sellos. O sea, si la pregunta va a productos industrializados, sí, porque por la norma deben tener el etiquetado y cumplir con la normatividad. Son muy pocas las opciones, digamos, que podemos encontrar, y por ejemplo, en el caso de paquetes, obviamente aquí no vamos a dar marcas ni nada por el estilo, pero digamos, hay cosas como las rosquitas de quinoa, que pudieran ser una opción, las galletas de arroz, que se les puede untar, o aguacate, o crema de maní, crema de almendra. A veces esos productos, ciertas marcas no traen sellos. Entonces, dentro de toda la oferta que hoy, tratar de buscar que ojalá no tengan o el menos sello, la menos cantidad de sellos posibles, y también si tienen sellos, pues sean de consumo muy ocasional. Perfecto, maravilloso. Bueno, damos entonces por terminada esta reunión. Doctora Catalina y doctora Mónica, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos y como les dije anteriormente, compartir estos conocimientos con toda la audiencia. Los esperamos en el Congreso, ¿cierto? De ahora en Bogotá, agosto, y en la próxima actividad académica. Muchísimas gracias y estén atentos a las redes.